Y leemos la palabra de Dios así como está escrita. Amén, hermanos. Sin añadirle ni quitarle, ¿verdad, hermanos? Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Aleluya. Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hablando de los cristianos, ¿verdad, hermanos? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que has de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Dele palmas al Señor, hermano. Dele gloria al Señor, hermano. El camino a Damasco y el camino de la vida eterna. Amén, hermano. El camino a Damasco y el camino de la vida eterna. Dígale a su hermano: el camino a Damasco y el camino de la vida eterna, hermano. Y antes de continuar, yo quiero decirle que el camino de Damasco es el camino de la desobediencia, hermano. Bendito sea el Señor. Dele palma al Señor Dios Todopoderoso, hermano. Dele gloria al Señor, que Dios está en medio nuestro, hermano. Y dele gracias al Señor, que el Señor este día lo encaminó por camino bueno, hermano. Lo trajo a la casa del Señor, hermano. Lo trajo donde usted va a ser bendecido, fortalecido por la palabra de Dios, hermano. Donde usted va a recibir fuerzas por la palabra del Señor. Y también, si anda en desobediencia, va a ser confrontado por la palabra del Señor. No, ahí bajaron los amenes, hermano. No, es que nosotros queremos que Dios nos hable, hermano. Queremos muchas veces que Dios nos confronte y necesitamos que Dios nos confronte muchas veces, hermano. Porque Saulo, hermano, le parecía que estaba haciendo gran cosa, ¿verdad, hermano? En desobediencia al Señor, hermano. Y él le parecía que iba por buen camino, hermano. Pero bendito el Señor que se le apareció en el camino, hermano. Y lo confrontó, hermano. Lo que muchas veces a nosotros no nos gusta ser confrontados, ¿verdad, hermano? Por la verdad, por la palabra, por el mismo Dios, hermano. No nos gusta ser confrontados muchas veces por la verdad de la palabra. Y muchas veces como que nos molestamos, ¿verdad, hermano? Aquí no, ¿verdad, hermano? Aquí no, ¿verdad, hermano? Usted ama la verdad, hermano. Usted ama la verdad, hermano. Es que la Biblia es clara cuando dice: conoceré la verdad, y la verdad, hermano, los va a hacer libres, hermano. Si no hay verdad, hay un ciego nomás ahí, hermano. Si no hay verdad, usted va en camino de error o camino equivocado, puede ir el ser humano. Pero bendito Señor, bendito Dios, hermano, que se nos pare en el camino, hermano, y nos hace muchas veces que nos estrellemos contra la pared, hermano. Para despertar, hermano, para llamar nuestra atención, hermano. Porque mira, el problema, hermano, que el hombre que camina en el camino equivocado, muchas veces le parece que las cosas le van saliendo bien, hermano. A Saulo caminó por un tiempo y parecía que todo le iba saliendo de maravillas, hermano. Persiguiendo a los hermanos, aún matando a los hermanos, hermano. Fue a pedir carta a los sacerdotes, no se la dieron, todo le iba saliendo bien a este, hermano. ¿Verdad que todo le iba saliendo bien? Y así muchas veces el hombre, cuando deja el camino de la vida, el camino de la vida eterna, y aparentemente que todo le va bien por un tiempo, que todo le va marchando bien de maravilla, como que no ocupo mucho yo ni acercarme mucho a Dios, como que así como estoy medio alejado del Señor, como que todo me va bien. No tengo buen trabajo, buen billete, todo bien, y parece que todo va de maravillas, hermano. Pero el Señor en su misericordia se le aparece en el camino, hermano. El Señor en su misericordia lo trajo a la casa del Señor este día, hermano, para hablarle a su corazón, para ver qué camino es el que estamos caminando, cómo vamos nosotros ese camino de verdad, hermano.
Entonces al hombre, el problema es ese, hermano, que el hombre por un tiempo le parece que ese camino le está funcionando, hermano. Pero lo que dice Proverbios 14:2 es lo siguiente, amados hermanos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Se lo leo una vez más, hermano. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Amén, hermano. Entonces el hombre camina un tiempo en desobediencia. Si es que hay malos hermanos perversos que le va mejor que los cristianos, hermano. Aparentemente le va mejor que a nosotros que estamos en la casa del Señor, hermano, buscando todos los días la misericordia del Señor, hermano. Pero llega un día que el Rey de la Gloria, en su amor, en su bondad y en su misericordia, lo para en seco, hermano. Le pone frenos ahí de aire, hermano, y lo detiene, hermano, ¿verdad? Así como iba Saulo de Tarso camino a Damasco, él dijo: a estos cristianos los voy a barrer a todos, dijo, ¿verdad, hermano? A estos cristianos a todos los voy a barrer. A ver cuántas veces ha dicho el diablo que los va a barrer, hermano. Que el Señor lo reprenda, que el Señor Jesucristo lo reprende, hermano, y lo para en seco en el nombre de Jesús, hermano. Y el enemigo, ¿verdad? Pensaba: esto lo voy a barrer, pero Dios, hermano, que es tan rico en misericordia, ya tenía un plan. ¿Cuánto le gustan los planes del Señor, hermano? ¿Cuánto le gustan los planes de Dios, hermano? Aunque a veces no los entendemos, ¿verdad, hermanos? Amén. Pero el plan de Dios siempre es perfecto, hermano. La voluntad de Dios siempre es perfecta, hermano. Sus planes son más elevados, más grandes que los nuestros. Sus caminos son mejores que los nuestros, hermano. Su voluntad es perfecta, grande y gloriosa, hermano. Y es la que nosotros queremos, ¿verdad, hermano? Bendito sea el Señor. Pero Saulo iba caminando en su propio camino, hermano, rumbo a Damasco. Rumbo a Damasco, hermano. Y se le apareció el Señor, hermano, ¿verdad? Esa luz gloriosa, diga, la luz de Jesucristo le llegó. La luz de Jesucristo la abrazó. La luz del Cordero de Dios llegó a su vida, hermano. ¿Cuánto tenemos esa luz, hermano? Amén, hermano. Es que cuando Cristo llega la luz, hermano. Llega la verdad, llega la vida eterna, hermano. Llega sabiduría, llega entendimiento, llega conocimiento a la mente y al corazón del hombre, hermano. Por eso que el que ha sido lleno del Señor, se ha encontrado con Jesucristo, nunca más vuelve a ser el mismo. Es cambiado, es transformado. De verdad que sí es luz en medio de las tinieblas, hermano. ¿Verdad, hermano? Porque esa luz lo ha llenado, porque Cristo se le ha metido en el corazón y es diferente. Amén, hermano, porque empieza a dar frutos dignos y dignos de arrepentimiento. Se da frutos, hermano. Si da frutos, iglesia. ¿Verdad que si damos frutos, hermano? Yo veo a unos pensativos ahorita, hermano. A unos pensativos no se le ven ni cojollos, hermano. No se le ven ni flores, hermano. Pero hoy empecemos, hermano. Hoy empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y hablo de los cristianos, hermano. No hablo de los amigos, de los cristianos. Sí, de usted estamos hablando. De nosotros estamos hablando, hermano. Que cuando Cristo llega, el pueblo, el hombre, la mujer es diferente, hermano. Da testimonio de la obra gloriosa que el Señor está haciendo. Se ven, se notan los frutos, hermano. Bendito sea el Señor. Y esos frutos se empiezan a dar o a ver cuando llega la luz. Mientras no llega la luz, no hay frutos. Mientras Cristo no se le aparezca al ser humano, no puede dar ningún tipo de fruto bueno. Amén, hermano. Porque no puede, hermano. Es bíblico que mientras Dios no llega, mientras el Espíritu Santo de Dios no llega a la mente, corazón del hombre, no puede reaccionar el ser humano. Va en camino extraño, en camino de muerte, aunque dentro de él piensa que va a una gran cosa lo que va haciendo. Usted le pregunta al ladrón, no, él es listo. Usted le pregunta, no, él hace planes, que va a hacer lo que él quiere. Usted le pregunta al borracho que todo le va a ir bien, que nada le va a pasar. Él no pasa nada, no, sí, hay un momento que Dios pone la mano. Hay un momento que Dios pone su mano de poder en ese camino extraño, en ese camino de desobediencia. Y hay un momento que el Señor se le atraviesa en el camino, hermano, para tratar con el ser humano, para tratar con el hombre, para que no se pierda, hermano. No porque Dios sea malo, no porque Dios lo esté desechando, no, es que Dios quiere salvarlo.
Dios quiere hacerlo volver en sí. Dios quiere quitarle esas escamas, esa venda que está en sus ojos, hermano. Porque si no hay luz, hay oscuridad, hay tinieblas. Si no hay luz, lo que hay es tiniebla. Y en la tiniebla nadie sabe por dónde va, hermano. Le parece que va bien, le parece que va bonito ahí en ese camino que lleva. No, el final es camino de muerte, hermano. Al final lo que le espera, hermano, mire la perdición del alma, le espera el infierno si no se arrepiente, hermano. Por eso tiene que llegar la luz del Señor. Tiene que llegar el Señor a rescatar esa vida, esa alma, esa mente que está cautiva, ese pensamiento que está cautivo, y llega a Cristo y lo hace libre. Dale palmas al Señor. Amén, hermano. Ese camino de Damasco que muchos siguen, hermano. Ese camino raro, extraño, hermano. Ese evangelio raro que muchos viven, hermano. Ese evangelio que parece que es, pero no es, hermano. Medio parecido, medio sancochado, pero no es, hermano. Medio como de mala gana, pero no es el evangelio del Señor, hermano. Dios quiere hombres y mujeres entregados de verdad, hermano. Dios quiere hombres de verdad que se han convertido al evangelio de Jesucristo, hermano, y que dan testimonio de la obra poderosa y gloriosa que el Señor está haciendo, hermano. Ese camino raro, extraño, hermano, que se ve hoy en día, ese evangelio hoy, medio no sé cómo, hermano, más mundano que cristiano. Dígame, pues, dígame, hermano, así es. Dígame, ese no es el camino del Señor. Ese no es el camino del Señor Jesucristo. Y ellos pueden pensar que van bien, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, que va una gran cosa que está viviendo, hermano. Una gran cosa que vive en el mundo, que se goza. Él se goza 2 horas en iglesia, pero se goza 22 horas en el mundo, hermano. No, ese no es el evangelio del Señor Dios Todopoderoso. La iglesia es iglesia en el templo y también afuera. El Hijo de Dios es Hijo de Dios aquí y también afuera. Y se comporta como pueblo del Señor. Ande donde ande y ande con quien ande. Es pueblo de Dios, hermano. Y da testimonio de la obra gloriosa y poderosa que el Señor está haciendo, hermano. Pero ese evangelio raro, hermano, acomodado, tranquilón, hermano, eso no sé de dónde lo han sacado, hermano. Ese es un evangelio carnal y mundano. Carnal y mundano, no se le puede llamar de otra manera, hermano. Un evangelio que está de acuerdo con lo que a mí me gusta. Como yo busco al Señor, así es. Así como yo sirvo, así es. Y les parece que ese camino Dios lo aprueba. Porque llega un tiempo que aparentemente nada pasa. Tranquilo. Hay trabajo. Hay dinero. Hay salud. Hay fuerza. Aparentemente todo va de maravilla. Y el nombre. ¿Y el nombre a dónde está escrito? ¿Y el nombre a dónde está escrito? Es lo que el hombre no se puede pensar, hermano. Mire, a este hombre, hermano, el diablo, los mismos demonios, hermano, le hacían el camino fácil. Los mismos religiosos mentirosos querían que mataron al Señor y perseguían a los cristianos, le hacían el camino fácil. Y a él le parecía que iba en camino recto. Pero el Señor le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y usted sabe que la palabra cosa es como dar patadas, hermano. Dar patadas, hermano. El aguijón puede ser una punta de hierro, una punta de acero, hermano. ¿Quién se lastima ahí, hermano? El ser humano. El hombre mismo se lastima. Se maltrata solo por sus propias decisiones, por su propio camino que ha escogido seguir. ¿Y por qué están callados, pues? Dele gloria al Señor, hermano. Dele palmas que usted vino a escuchar palabras de Dios, hermano. Es que Dios se le tiene que atravesar en el camino al hombre para que reaccione, para que recapacite, para que se dé cuenta que ese camino es camino de muerte. Sí, para que se dé cuenta que el único dañado es el mismo. Su familia, su hogar, su matrimonio, sus hijos son los dañados cuando el ser humano no busca al Señor. Cuando desecha y sigue ese camino raro, ese camino a Damasco, hermano, trae tantas luchas, tantas pruebas, tantas dificultades a los hogares, a las familias, hermano, porque al hombre le parece que ese camino que lleva es camino bueno. Sé que se quedaron callados, ¿verdad? Hermano, es que tenemos que reaccionar nosotros.
Cada quien sabe el camino que lleva en este momento. Y yo no sé, yo no lo conozco. ¿Sí? Dios sabe cómo usted busca al Señor. Dios sabe cómo usted le sirve a Dios. Dios sabe cómo usted ha dispuesto su corazón a buscar al Señor. Y bendito Dios si lo estamos haciendo con todas nuestras fuerzas, hermanos. Si los hemos entregado al Señor de verdad, pues bendito sea el Señor, hermano. Bendito sea Él, y a Él es la gloria solamente, hermano. No a nosotros la gloria, sino a su nombre de gloria, iglesia. Que Dios nos ha permitido caminar en el camino bueno, en el camino correcto, hermano. Que no andamos engañados ahí, hermano. Viviendo una vida de apariencia, hermano. Una vida de apariencia, que todos los salones, hermano fulano, y la hermana fulana, y el hermano fulano. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice? Yo insisto en eso, hermano. No porque al hombre las cosas le vayan bien por un tiempo, quiere decir que ese camino que lleva es camino de vida eterna. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Escuche lo siguiente, esto se pasa por alto muchas veces, el 13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. ¿Cuánta gente se alegra en su borrachera? ¿Cuánta gente se goza en las drogas? ¿Cuánta gente se goza viendo lo que no debe de ver en el teléfono? Pero la Biblia dice que su final es camino de muerte. Puede reírse, gozarse en un tiempo, pero su final es camino de muerte. Y el único que se daña, el único que se hace daño es uno mismo. Cosas contra el aguijón. Agarrar a patada un pedazo de fierro, hermano. ¿Quién se daña? ¿Usted se imagina el daño que uno se puede hacer en el pie si uno agarra patadas un pedazo de hierro, hermano? Y esto es un simbolismo espiritual, hermano. Que el hombre se daña a sí mismo, hermano, cuando es desobediente. Yo pensé que ustedes dan todo en obediencia, hermanos. Amén, hermano. Cuando el hombre es desobediente, hermano, mira, no puede esperar buenas cosas. Dele gloria al Señor Jesús. Amén, hermano. Usted sabe que más adelante en la palabra oraron por Saulo de Tarso, hermano. Dice la Biblia que cuando aquel siervo le puso las manos encima, salían escamas, hermano, fueron caídas de sus ojos, hermano. Y esa escama, hermano, simboliza la ceguez espiritual del hombre cuando no llega la luz del Señor o rechaza la luz de Jesucristo. Usted se da, yo me pongo a pensar y a meditar, hermano. Y la Biblia también lo habla, hermano, que el enemigo o el pecado embrutece el pensamiento del hombre. Embrutece, nubla la mente, nubla el pensamiento del ser humano para que no pueda ver claramente, hermano. Porque si no está la luz de Cristo, hermano, ese pensamiento está nublado. No puede tomar una buena decisión. Usted se ha fijado que hay personas que son bien inteligentes como para algunas cosas, como para las cosas del mundo, hermano. Pero para las cosas del Señor brillan por su ausencia. Por las cosas espirituales, hermano, oye, es que están dormidos, pues. Para las cosas espirituales no las entienden, no las comprenden, hermano. Le dicen, mira, las cosas son así. Ah, sí. Y de ahí no pasan, hermano. No reaccionan, no hacen nada, no accionan, hermano, por atender la palabra o el consejo del Señor, hermano. Porque la Biblia dice, hermano, que el enemigo embrutece el pensamiento. Nubla la mente, nubla el pensamiento. Pero ustedes son inteligentes, hermano. Usted es inteligente, usted en la casa del Señor este día, hermano. Dele palmas al Señor, hermano. Dele gloria al Señor y dele palmas al Rey. Amén, hermano. Que el Señor lo trajo este día para abrirle la mente, el pensamiento y el entendimiento. Y dejemos que el Señor los escudriñe, hermano. Y dejemos que Dios nos escudriñe. Oye, ¿será que somos inteligentes nosotros? ¿Será que de verdad somos sabios en la palabra, hermano? ¿O pensamos que somos inteligentes, hermano? ¿O pensamos que tomamos buenas decisiones nosotros, hermano? Saulo no era ignorante. Saulo conocía la palabra. Saulo sabía, hermano.
sabía, y así mucha gente conoce mucha Biblia sin luz. Conoce muchas palabras sin entendimiento, hermano, porque esto viene de arriba. Viene de parte del Señor. No porque usted se leó toda la palabra de Apocalipsis a Génesis, quiere decir que usted ha comprendido, hermano, la perfecta voluntad del Señor. Tiene que llegar el Espíritu Santo y abrir nuestro entendimiento. Tiene que llegar el Señor y mostrarnos la verdad del Evangelio y quitar esa venda de nuestros ojos para poder ver con claridad cuál es la perfecta voluntad del Señor. Mientras eso no llegue, hermano, mire, el hombre puede escuchar palabra tras palabra y no va a reaccionar. Dele gloria a Jesús. Y diga: Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdanos. Levanta la mano, hermano. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para poder ver tu perfecta voluntad, glorioso Espíritu Santo del Señor. Bendito sea el Rey. Dale gloria al Señor, hermano. Dele palmas al Señor, hermano. Y aún dele gloria al Señor por aquellas luchas que el Señor usó para traerlos al camino del Señor. Amén, hermano. Aquellas luchas, aquellas pruebas que Dios usó para traerlos al camino de Dios. Dios tuvo que poner ciego a Saulo de Tarso, hermano. De la mano lo llevaban como que era niño, no estaba ciego, hermano. Así lo llevaron a Damasco. No miraba. Y bendita esa lucha, bendita esa prueba, que él reconoció que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el único Salvador, que no hay otro nombre dado a los hombres, solamente Jesucristo, el Rey de gloria. Dele palma al Señor, hermano. Esa lucha, esa prueba, el Señor la usó, hermano. Si el Señor no se le hubiera salido al encuentro a Saulo, hermano, usted se pierde, hermano. Usted se pierde, hermano. Usted pensaba que andaba haciendo una gran cosa. Es más, él pensaba que le hacía un favor al Señor, que hacía la obra del Señor. Cuidado con esos Saulos también cristianos también. Póngale cuidado a esos Saulos cristianos, hermano. Póngale cuidado. Hay que revisarse uno bien. No va a ser que esto con los curas ahí pensando que haciendo cosas buenas. Amén, hermano. Aleluya. Dele palmas al Señor. Pero bendito Dios, bendito el Señor, hermano, que se le apareció a este hombre y lo puso en esa lucha, en esa prueba, en esa dificultad, hermano. Y él respondió cuando el Señor se le apareció. Él respondió cuando el Señor se le apareció. No creo que eso como algunos cristianos de hoy en día. Escuchan la palabra como que nada han escuchado, hermano. Lo mismo, se van para afuera, lo mismo, hermano. Aquí no hay de eso, hermano. Aquí no hay de eso, que solamente oyen, escuchen, llenos de palabras, pero no reaccionan, hermano. Hay que reaccionar cuando Dios le habla a uno. Uno tiene que reaccionar, hermano. Este hombre dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Usted le ha preguntado al Señor qué quiere que usted haga. ¿O quiere seguir caminando en el camino que a usted o a mí nos puede gustar? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa lucha no es de gusto. Esa prueba no es de gusto, hermano. Es el Señor que te sale al encuentro con su amor y su misericordia para llamar tu atención, para que reacciones. Para que reacciones y te des cuenta que la misericordia de Jesucristo te quiere alcanzar. Para que te muevas de ese camino raro que has estado viviendo al camino de la vida eterna, al camino de la salvación. Ese es el camino que la iglesia verdadera es llamada a seguir, hermano. Pero hay que reaccionar a la palabra. Esta palabra es viva y eficaz, hermano. Más cortante que toda espada de dos filos, y llega y penetra lo más profundo del corazón. Pero el ser humano, nosotros tenemos que reaccionar y decirle al Señor: ¿qué quiere, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué he estado haciendo mal yo, Señor? ¿Qué caminos he estado siguiendo yo, Señor? Y reaccionar, hermano, y volverse al camino de la bendición de la vida eterna. Porque ese es el propósito glorioso del Señor cuando el Señor se le aparece al hombre, hermano.
Cuando llega Cristo, llega la luz, hermano. Cuando llega Cristo, las escamas caen. Las vendas caen en el nombre de Jesús. Y llega la luz del Evangelio. Y llega la verdad de la palabra del Señor a su vida, hermano. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105, hermano. Cuando el Señor llega, hace algo glorioso, algo poderoso. Por eso es que el hombre es cambiado de verdad, hermano. Porque antes puede entender lo que antes no comprendía. Hoy entiendo lo que antes no podía comprender. Porque la venda fue quitada. Porque las escamas cayeron por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Jesucristo, por su amor y su misericordia. Liberta al ser humano y el hombre reacciona, ¿verdad, hermano? Y empieza a ver las cosas como Dios las ve. Empieza a ver las cosas como Dios las ve. ¿Y cómo sabemos cómo las ve Dios? En la Biblia. En la palabra le dice al pecado, pecado, hermano. A lo que es, pues así es. A lo blanco, blanco, y a lo negro, negro, hermano. No andan con cosas y empieza a reaccionar. ¿Qué quieres que haga, Señor? Porque nosotros somos buenos para decirle al Señor, Señor, haz esto. Señor, haz esto en mi vida. Señor, obra aquí, obra por allá, obra en esta prueba, en esta lucha, en esta dificultad. Pero usted ya le preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad para mí, Señor? ¿Será que el camino que estaba viviendo es un camino extraño, un camino hacia Damasco? Dele gloria al Señor, hermano. Dele gloria al Señor, hermano. El propósito más grande del Señor con cada ser humano es darle vida eterna. No olvide esto, ¿verdad? Por eso el Señor vino a este mundo a darle vida eterna al ser humano. Pero una vez que Dios, hermano, liberta al hombre, le da vida eterna, pone de su espíritu en él, le abre el entendimiento, hermano, le abre su mente, su corazón, hermano, el Señor empieza a cumplir sus planes y propósitos en esa vida. Amén, hermano. Dios empieza a cumplir los planes y los propósitos en su vida o en mi vida. Una vez que se fue, que empezamos a caminar el camino que Dios quiere, que fuimos iluminados por la palabra, por el Espíritu Santo del Señor, que Dios rompió cadenas, Dios quiere usarte. Dios quiere cumplir los planes y los propósitos que tiene para con nuestras vidas. Camino a Damasco. Hechos 26, 12, hermano. Estamos contentos, hermano. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, hermano. Este es el mismo Saulo o Pablo, ¿verdad? Y aquí en este versículos, evangelizando, hermano. Aquel perseguidor de la iglesia ahora era el mejor evangelista que Dios ha tenido, hermano. Aquel que perseguía a la iglesia, hermano, era que se iba a los reyes, hermano, y a los sacerdotes y los convencía, hermano, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y aquí está hablando y está testificando de cómo Dios lo llamó, hermano. Y aquí hay más luz o más entendimiento de lo que leímos al principio ya en el capítulo 9. ¿Lo encontró, mi amado? Hechos 26, 12. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Le digo que todo le iba bien hasta allí, ¿verdad? Cuando a mediodía, escuche bien eso, hermano. Oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Ese era Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que
que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Dele palmas al Señor, hermano. Hasta ahí, hermano, por la vista. Se da cuenta, hermano. Se da cuenta cuán glorioso es el Señor. Cuán grandes son los planes del Señor, hermano. Pablo, yo le aseguro que cuando cayó en tierra no entendía lo que Dios quería hacer con él. Cuando el Señor se le apareció y lo dejó ciego, hermano, no entendía lo que Dios quería hacer con él, hermano. Pero los planes del Señor son grandes, hermano. Son gloriosos, son maravillosos, hermano. Y quiero que mediten esto. Se empezaba a ver el plan de Dios, el propósito de Dios para con Saulo cuando él empezó, hermano, y fue obediente y dijo: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Usted le preguntó al Señor, hermano. Pregúntale al Señor, hermano: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué camino he estado caminando, hermano? ¿Qué camino? ¿Qué camino? Hay un camino de desobediencia por ahí. Hay una área de su vida que no se dio entregada al Señor. ¿Qué quiere que yo haga, Señor? Yo le aseguro que la voluntad de Dios es hacer volver al hombre hacia el camino correcto, hermano. Hacia el camino de la vida eterna. Esa es la voluntad del Señor. Para eso viene la luz de Jesucristo, hermano, para libertar al hombre. Dele gloria al Señor, hermano. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Aleluya. Hay poder en Jesucristo. ¿Es clara la palabra, hermanos? Es clara la palabra del Señor. El que está en tinieblas, el que está en la oscuridad, está bajo la potestad de Satanás. Así dice la Biblia. Pero bendita luz, hermano. Pero bendita luz. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. Iglesia, ¿a quién va a usar el Señor? ¿A quién va a usar el Señor? ¿A quién va a usar el Espíritu Santo para que vaya y abra los ojos de aquel que está ciego? A usted. La iglesia lavada, redimida, comprada con la sangre de Jesucristo. Aquel que ha visto la verdad del Evangelio puede hablarte esta misma verdad de lo que Cristo ha hecho, así como lo hacía Saulo, hermano, testificaba de la maravilla del Señor, hermano. A usted es el instrumento que Dios va a usar. Por eso Dios se le aparece en el camino al hombre, hermano, para usarlo grandemente, porque Él le dijo claramente: instrumento mío es. Instrumento mío es. ¿Cuántos instrumentos mojosos no habrán aquí? ¿Cuánta gente que le anda huyendo al propósito de Dios? ¿Cuánta gente que va camino a Damasco cuando Dios los quiere usar grandemente? ¿Cuánta gente que se desvía por caminos extraños cuando Dios les está hablando? Dios, hermano, santo es el Señor. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas y de la potestad de Satanás. La palabra de Dios es clara, hermano. El que no busca al Señor está bajo la potestad del diablo. Pero por eso usted vino a la casa del Señor, donde la palabra nos habla y nos confronta, hermano, y nos da esperanza también, hermano. Amén, hermano, porque hay esperanza, hermano, en Jesucristo.
Ese es el propósito. Ese es el evangelio, buenas nuevas de salvación, hermano. Amén, hermano. Ese es el propósito de la prédica, hermano. De la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dele gloria al Señor, hermano. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén, hermanos. Tenemos que preguntarnos el camino que estamos siguiendo, ¿verdad, hermanos? Mateo 7:14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El camino que a todos les gusta, ¿verdad, hermano? Puerta bonita, hermano. Puerta ancha. Camino ancho. Ahí, ¿qué pecado ahí? Pregunta, ¿qué pecado ahí? Nada. Nada. ¿Y qué pecado? No, nada. Todo es lícito, hermano. Sí, todos hacen, hermano. Pero la iglesia verdadera entra por la puerta estrecha y camina por el camino estrecho también. Y lleva la cruz encima. Sí, porque andan muchos caminando sin cruz, hermano. Si no llevan cruz, hermano. No, camino ancho y sin cruz. ¿Qué evangelio es ese? Ese es el evangelio raro, hermano. Ese es un camino extraño. Ese no es el evangelio del Señor. El evangelio del Señor, hermano, es diferente, es santo, hermano. En todo su caminar es santo, hermano. Aunque le digan otras cosas, aunque aquí otro camino raro le digan: ¿y por qué vas por ahí? ¿Qué legalistas son ahí? En sendas antiguas y son pero legalistas esos tipos. No, mentira del diablo, hermano. Que el Señor reprenda esa mentira del diablo. La iglesia verdadera ha comprendido el camino que el Señor le ha marcado, hermano. Es un camino de santidad. Es un camino santo, hermano. Donde hay que negarnos a nosotros mismos. Sí, y eso es lo que no quiere el hombre. Negarse, no. Sí, que a mí me han dicho claramente, hermano. Me lo han dicho. No, es que ustedes ahí no permiten esto. No, usted para lo que usted quiera. No mandamos a nadie. Pero si vamos a la Biblia, hay otro punto. La palabra así nos manda. No es que seamos aquí, lo otro. Es que somos bíblicos, hermano. Es que miramos lo que está escrito aquí, hermano. Y el que ha sentido el poder de Dios, hermano, nadie le va a mentir, hermano. Amén, hermano. Ya sabe, ha probado de las delicias de la presencia del Señor. Y ahí nadie lo va a sacar. Nadie lo va a cambiar. Ninguno de esos queda en ese evangelio raro, hermano. Más carnal que saber qué, hermano, mundano. No, aquí no, hermano. El pueblo que se congrega aquí sabe, hermano, el camino que Dios nos ha marcado, hermano. Es un camino santo, camino angosto, hermano. Nada que todo es permitido. No, aquí no, hermano. Queremos llegar a la vida eterna, porque el que nos ha llamado a nosotros es santo, y a santidad nos haya mandado el Señor, hermano. A santidad los ha llamado el Señor, hermano. Lo que se mira y lo que no se ve tiene que estar en santidad. Amén, hermano. Lo que se mira y lo que no se mira tiene que estar en santidad delante del Señor. Un corazón limpio, hermano, sin ira, sin rencores, sin envidia, sin nada, hermano. Y eso mismo se refleja hacia afuera, hermano, de la obra gloriosa que Dios está haciendo. Ese es el camino de la vida eterna, hermano. Sí, los demás pueden hacer lo que quieran, hermano. Todo les es lícito, dice la Biblia. No todo les conviene. Todo les es lícito, hermano. No todo les va a edificar, hermano. Porque va un momento, como decíamos al principio, que aparentemente todo va bien. Hombre, si va así medio carnal, me usa el Señor. Aquí enseñando las de maicillo, me usa el Señor. Sí. Aquí enseñando los huesos y me usa el Señor. Sí, es mentira del diablo, hermano. Así con la cara pelada me usa el Señor. Así, y entonces es una mentira del diablo, hermano. Aparentemente que todo le va bien, pero llega un momento que Dios lo llama: ven para aquí. Estemos a cuenta, ahora ven para acá. Y ahí, hermano, el hombre no tiene a dónde esconderse. Puede ser muy hombre, muy machito, como decimos en buen salvadoreño, pero aquí Saulo estaba temblando en el piso, hermano. Aquí estaba tirado en el piso clamando misericordia de parte del Señor, hermano. El hombre tiene que comprender que llega un momento que Dios lo va a llamar a cuenta. Dios le va a decir: ven y estemos a cuenta. Eso es lo que se tiene que ponerse a pensar el ser humano.
No todo le va a ir bien al desobediente. Llega un momento que Dios mismo se le aparece en el camino. Amén, hermano. Que Dios es malo. No, Dios es bueno. Dios es glorioso. Él es maravilloso. Él nos ama con amor eterno. Él no quiere que ninguno se pierda, hermano. Y por eso Dios lo ha traído este día, hermano. Dele palma, dele gloria al Todopoderoso. Amén, hermano. Ese es el camino que la iglesia debe de seguir, hermano. A Jesucristo, el Rey de Gloria. Ese camino es Damasco, olvídelo, hermano. Ese camino es Damasco, olvídelo. Si no, voy a preguntarle también a Jonás, hermano. Sí, vaya, pregúntele a Jonás, hermano. El Señor lo quería evangelizando. Lo quería mandar a Nínive. Era el evangelista que iba a usar. No, el desobediente no. ¿Para qué es que voy? Y allá también se le apareció el Señor. Allá se le apareció el Señor en forma de tormenta, en forma de tempestad, en forma de lucha, en forma de prueba. Se le apareció el Señor. Y fue tirado allá al agua, hermano. Y lo tragó ese pez y tuvo 4 días en el estómago de aquel pez, hermano. ¿Por qué? Por desobediente. Porque no siguió el camino del Señor. Porque no quiso escuchar la voz de su Señor, hermano. Entonces llega un momento que Dios trata con el hombre. Trata con el ser humano. Venga para acá, mi desobediente. Usted es evangelista porque anda desobediente. Usted es predicador porque anda desobediente. Usted es maestra de niños porque anda desobediente. Usted va a dirigir el culto porque anda desobediente. Usted va a ser el pastor porque anda desobediente. Entonces Dios se le atraviesa en el camino, hermano, para hacerlo volver al camino de la verdad, al camino de la vida eterna, hermano. Es que nadie que camine en el camino extraño, hermano, le va a ir bien. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Esa es palabra del Señor, hermano. Bendito el Señor, hermano, que nos habla a tiempo, hermano. Porque este día Dios nos ha hablado a tiempo. Para aquí, para ninguno es tarde este día. Para todo está a tiempo el Señor este día. Dios envía su bendita palabra a tiempo para que reaccionemos y digamos: Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿A dónde quieres que yo cambie, Señor? ¿A dónde, Padre? Ayúdame. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, revélame. Y Él lo va a dirigir a toda verdad y a toda justicia, el Todopoderoso. Esa es la voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Agradable y perfecta es la voluntad del Señor. No camine por caminos extraños. Desista de ese camino a Damasco. Dios le ha hablado este día. Para entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Dele palmas al Señor, hermano. Dele palmas al Señor, hermano. ¿Ha escuchado palabra del Señor este día, mi amado hermano? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay que seguir a Cristo, hermano. Hay que seguir al Maestro. Pidamos fuerzas al Señor y su glorioso Espíritu Santo nos ha de ayudar. Dele palmas al Señor, eterno Dios, hermano. Póngase de pie, mi amado. Yo voy hasta aquí con esta corta meditación de la palabra de Dios. Todavía hay camino que recorrer. Bendito sea Dios. Amada iglesia, usted sabe el camino. Usted y el Señor sabe la vida cristiana que usted ha estado viviendo, mi amado. Dios sabe cómo nosotros hemos servido. Y si hemos caminado bien, hermano, que esto sea fuerza para nosotros, hermano. Que vale la pena caminar en el camino recto, hermano. Que vale la pena servir a Dios de verdad, hermano. Sinceramente al Señor. Ahí está la bendición. Y ahí está la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra le he dado a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, que seamos tierra fértil, Señor, para recibir tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Danos la fuerza.